Eso es, con el pie levantado. Muy bien. Eso es, ahí lo mantienen. Traten de hacer el equilibrio y tirar la patada sin caerse. Sin caerse. Vamos a hacer 10 y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, cambiamos. Tomamos de pierna, subimos la otra y empezamos a lanzar la patada. ¿Listo? 1, vamos. 2, suban esa pierna. 3, vamos Jerónimo. 4, 5, suaves. 6, vamos, no se intenten no cogerse de nada. 7, 8, 9 y 10. Ok, listo. Vamos con el siguiente. Ya trabajamos con las piernitas, ahora vamos a trabajar con los brazos. Entonces, vamos a poner en posición como si fuéramos a hacer una pelea. Así, exacto. Nuestros puños tienen que ir a la altura del pecho. Del pecho. El puño más. Eso. La altura del pecho. Y vamos a dar un paso hacia adelante. Lanzamos el puño, nos devolvemos y regresamos. ¿Listo? Entonces, al principio estamos así de frente. Primero todos vamos a estar firmes. A ver, firmes. Todos estamos firmes. Verónica y Nicole. Firmes. Firmes. Puños a altura del pecho. Cuando yo me van a mirar primero, después lo hacemos todos. Primero me miran. A la altura del pecho. Cuando yo diga 1, hacemos un paso, lanzamos el puño, recogemos, lanzamos el paso hacia atrás y nos quedamos otra vez firmes. Ese es el ejercicio. Estamos firmes. Vamos a hacerlo todos. 1, adelante, puño, regresamos y paso atrás. ¿Listo? Eso es todo. Una vez lo vamos a hacer con la derecha y una vez lo vamos a hacer con la izquierda. ¿Preparados? 1. Eso es. Ahora va con la izquierda. 2. Excelente. 3. Excelente. 4. Muy bien. 5. Listo. Eso ya lo aprendimos. Ahora vamos a ponerle un poquito más de dificultad. Cuando estemos acá vamos a estar moviendo los pies como si estuviéramos saltando la cuerda. Como si estuviéramos saltando la cuerda. Eso es. Muy bien, como si estuviéramos saltando la cuerda. Y cuando diga 1, vamos a dar el paso hacia adelante, lanzamos el puño y regresamos y seguimos. ¿Listo? Tiene que ser rápido. Entonces, estamos aquí saltando. Digo 1, adelante el puño, regresamos y seguimos. ¿Listo? Vamos a hacerlo, los voy a mirar. 1. Vamos. Eso es, y mantienen ahí. Muy bien, y mantienen. Recuerden que el 2 es con el otro puño. 2. Y regresan. Eso es. Continúan, continúan. Eso es, continúan. 3. Eso es, continúan, no desfallezcan, vamos. 3, 4. Eso es. Muy bien. Y 5. Muy bien. Y continúan. Estamos aquí saltando, como si estuviéramos saltando, pero lo vamos a hacer un poquito más difícil. Un poquitico nomás más difícil. Lo que vamos a hacer es que estamos acá, moviéndonos. Cuando diga 1, vamos adelante, lanzamos el puño derecho y el puño izquierdo. ¿Listo? Y regresamos. Estamos acá. 1. Puño derecho, puño izquierdo y regresamos. ¿Listo? ¿Preparados? Estamos en posición. Quiero ver a todos en posición. Recuerden, moviendo los pies como si estuviéramos saltando. ¿Preparados? Posición 1. Puño, puño y regresan. Vamos. 2. Vamos.
puño, puño y regresan. ¿Qué hubo? Sigue. No pierdan el ritmo. 3. ¿Qué hubo? Puño, puño, regresan. Vamos. Están aquí. 4. Vamos. Puño, puño, regresan. Vamos. Eso es. 5. Vamos. Puño, puño y regresan. Listo. Respiran. Toman aire por la nariz. Lo botan por la boca. Toman aire por la nariz. Lo botan por la boca. Eso es. Aire por la nariz. Lo botan por la boca. Listo, muy bien. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente le vamos a poner un poquito más de complejidad. Ya estamos haciendo puño aquí, puño aquí. Vamos a dar el giro y lanzamos la patada. ¿Listo? Entonces es tin, puño derecho, puño izquierdo. Hacemos el giro y lanzamos la patada. ¿Listo? Primero lo vamos a hacer con el pie derecho. La patada la vamos a lanzar la primera con la patada, con el pie derecho y la segunda patada va con el pie izquierdo. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces. ¿Preparados? Estamos acá, ya saben que tienen que estar moviendo los pies como si estuviéramos saltando lazo. Listo, empezamos. Moviendo los pies como si estuviéramos saltando lazo. Vamos. Chugo, todos. Vamos. Lo voy a hacer primero yo, ustedes me miran y después los hacemos. 1, entonces voy yo. Puño, puño, doy el giro y pateo. ¿Listo? Con la derecha. Y después lo vamos a patear con la izquierda. Preparados, saltando, vamos. Saltando. Pilas. 1. Derecha, izquierda, giro, pateo. Vamos, pateo. Esa pierna tiene que ir arriba, bien arriba. Lo más arriba que podamos. Otra vez, continuamos. Vamos con la izquierda. 2. Puño, puño, giro, izquierda. Eso es. Ahora van ustedes solitos, los voy a mirar. ¿Preparados? ¿Listos? 1. Vamos. Y gira y patada, eso es. Muy bien. 2. Eso es, y patada izquierda, giro y patada izquierda. Muy bien, Jerónimo. Excelente, muy bien, Samuel. Ahora, estamos acá. Igual, vamos a meter un poquitico más de dificultad. Estamos otra vez acá. Vamos a hacer 1, puño arriba, puño abajo. Damos el giro, patada con la derecha. Damos el giro, patada con la izquierda. ¿Listo? Vuelvo y repito. Estamos acá, saltando. Tin, 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 tin. Llegamos, puño arriba, puño abajo. Giro, patada con la derecha. Giro, patada con la izquierda. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a hacerlo. Empezamos. Chubo, los quiero ver a todos saltando. Chubo, quiero ver a todos saltando. Saltando, vamos. Chubo, quiero verlos. Vamos. Eso es. Excelente. Muy bien. 1. Puño, puño, giro, patada, derecha, giro, patada izquierda. Excelente. Muy bien. Muy bien. Quiero verlos. Preparados, van solos. Los voy a mirar nada más, solo los voy a mirar. Preparados. ¿Listos? 1. Eso es, vamos. Eso es. Muy bien. Excelente, 2. Vamos. Eso es, excelente. Listo. Van a tomar un poquito de agua, solo un poquito. No se van a embuchar. Solo un poquito.
Tomen agüita. Eso es, tomen agüita, un poquito, no se me vayan a llenar porque se les llena la barriga de agua y ahí sí no pueden ni saltar. Un poquito nomás, Pipe. Uy, este man va a acabar con todo ese botilito. Poquito. Eso, un poquitico nomás. Eso es, un poquitico nomás. Muy bien, listo. Entonces vamos a volver a la posición. Vamos en la posición. Ahora vamos a poner los brazos para quedar al alto de su cintura. Voy a mostrar aquí, voy a bajar un poquito la cámara para que vean. Aquí, en la cintura los puños, pegados a la cintura los puños, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es que cuando diga uno, nos vamos a desplazar, lanzamos el puño al frente, regresamos. ¿Listo? Tiene que ser un puño con fuerza, no vayan a hacer así como si le estuvieran dando... No, un puño con fuerza. Estamos aquí, manos en la cintura, uno, fuerte adelante, regresan. ¿Listo? Dan el paso adelante, el puño, regresan. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a hacerlo, recuerden, una vez con la derecha, una vez con la izquierda. No pierdan la postura, que es muy importante. Tenemos que estar derechos, los puños pegados a nuestra cintura, y cuando hacemos el desplazamiento, es que ahí sí separamos los puños. ¿Listo? ¿Preparados? Puños en la cintura. Paso adelante, ya, uno. Y puño. Y regresan. El puño tiene que ser con fuerza, no hagan ahí. No, el puño tiene que ser con fuerza. ¿Listo? Uno. Y regresan. Dos, con la izquierda, vamos. Eso es. Tres. Excelente. Muy bien, cuatro. Recuerden que uno es con la derecha y uno con la izquierda. Cinco. Excelente. Seis. Muy bien. Siete. Excelente. Ocho. Recuerden que dan el paso y después del puño vuelven a posición. 9. Muy bien. Y 10. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora lo vamos a hacer, pero con la patada. La patada va a ir al frente. Vamos a estar nosotros como firmes, como si estuviéramos firmes. Recuerden, los firmes es brazos abajo, muy derechos. Es que como que en la cámara no me veo derecho porque la cámara está torcida, pero yo estoy derecho. ¿Listo? Derechos. Eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando diga uno, ahí mismo diga uno, ponemos los puños en posición de combate, damos el paso y la patada va lo más arriba que podamos. Lo más arriba que podamos. ¿Listo? Y regresamos a nuestra posición firmes. Entonces, digo uno, el paso, la patada y regresamos a posición firmes. ¿Listo? Preparados. Vamos a hacer 5 con la derecha, 5 con la izquierda. ¿Preparados? Firmes. Estamos firmes, chicos. Estamos firmes. No los veo, no quiero verlos jugando. Estamos firmes. 1, paso, patada arriba. Y regresan a firmes. Y regresan a firmes. 2, paso, patada y regresan a firmes. 3, paso, patada y regresan a firmes. Excelente. 4, paso, patada, regresan a firmes. 5, paso, patada, regresan a firmes. Ahora vamos con la izquierda. Recuerden que la guardia siempre tiene que estar arriba cuando pateamos. 1, izquierda, vamos, arriba. Eso es. Y vuelven a firmes. Recuerden que la guardia no se puede descubrir cuando damos la patada. 2.
Eso es. Y vuelven a firmes. Excelente. 3. Vamos, arriba y vuelven a firmes. Excelente. 4. Vamos y vuelven a firmes. Excelente. 5. Vamos y vuelven a firmes. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil. La patada tiene un poquito más de complejidad. Vamos a poner la guardia arriba. Y cuando vayamos a patear, levantamos la derecha. Levantamos la derecha y pateamos con la izquierda. ¿Listo? Entonces, levantamos la derecha y pateamos con la izquierda. Haciendo el cambio de pierna. Recuerden, la pierna que primero la levantan, la mantienen levantada y con la otra es que patean. ¿Listo? Vamos a hacerlo primero por ensayos. Están en firmes. Están en firmes. Montan guardia. Levantan pie derecho. Y pateamos con la izquierda. Eso es. Ahora lo cambiamos. Estamos firmes. Levantamos guardia. Levantamos pierna izquierda. Y golpeamos con derecha. Vamos a hacerlo. Listo, ya todos lo tienen. Firmes. Levantamos guardia. Vamos a ir primero a pateo con derecha, o sea que levantamos la izquierda. Pateo, levanto izquierda y pateo. Excelente. Ahora con la izquierda, pilas. Levantamos derecha y pateo con la izquierda. Excelente. Muy bien, chicos, excelente. Ahora sí vamos a hacerlo rápido. 5 y 5, rápido. 1. Vamos. 2. 3. Vamos. 4. Excelente. 5. Muy bien. Ahora cambiamos de pierna. Recuerden. Suben primero a la izquierda y patean con la derecha. 1. Excelente. 2. Muy bien. 3. Perfecto. 4. Muy bien. Y 5. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el estiramiento para que no nos vaya a quedar doliendo las piernitas, ni los bracitos, nada. Entonces nos vamos a sentar en el suelo. Nos sentamos en el suelo. Eso es. Abrimos las piernas lo más que podamos. Y con las manos vamos a ir a tocarnos las puntas de los pies. La mano derecha toca la punta del pie derecho y la mano izquierda toca la punta del pie izquierdo. Excelente. Muy bien, y contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, ahora cerramos piernas. Cerramos piernas. Y igual, con los dos brazos vamos a ir a tocar la punta de los pies. Sin doblar las rodillas. Las piernas tienen que quedar totalmente estiradas. Muy bien, Majo, eso es. Bien, Lucy. Bien, Dana. Estiradas las piernas. Bien, Pipe, estiradas. Estiradas las piernas. Y contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es el caracol. ¿Ustedes se acuerdan del caracol? Vamos a poner los pies hacia atrás. Hacia atrás. Eso es. Y mantienen ahí. Hacia atrás y mantienen. Eso es. Mantienen. Eso es. Mantienen ahí. Mantienen ahí. Y vamos a contar hasta 10. 9, 8,
7, 6, 5. Vamos, Nico. 4, 3, 2, 1. Listo, cambio. Ahora vamos a quedar boca abajo, mirando hacia el suelo. Tirando hacia el suelo, vamos a hacer la anchita. Ya saben, suben los pies y con las manos se cogen los pies y suben la cabeza. Aquí para que te vean. Ahí. Ahí. Excelente. Y contamos. Eso ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos, vamos, Dylan, ¿qué pasó? 2, 1. Cambio. Listo. Ahora vamos a hacer carrito. ¿Recuerdan carrito? Nos arrodillamos. Pegamos la cola a los talones. Pegamos la cola a los talones y vamos a estirar los brazos. Eso. Y la cabeza bien arriba. Estira bien los brazos, Eva. La cola pegada a los talones. Eso. Y arriba la cabeza. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Ahí como están, van a bajar la cola y vamos a ir para atrás. Nos vamos a tirar todos hacia atrás. Ahí como están, haciendo el carrito invertido, carrito al revés. Eso es. Muy bien, Eva. Bien, Cristian. Bien, Samuel. Vamos que usted puede bajar más. ¿Qué hubo, Pipe? Vamos, Sara. ¿Qué hubo, Lucy? Vamos, mantienen. Eso es, muy bien, María José. Mantienen ahí. Y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Ahora vamos a hacer carrito de mesita. ¿Se acuerdan de mesita? Para yo poder ir a poner allá el agua en la mesa. Suben bien esa cola. Suben bien la cola. Mantienen con la cola bien arriba. Mantienen ahí. Suban bien. Y contamos. 10. Suban bien o si no lo puedo contar. 9, 8, 7, 6, 5. Vamos, Dana. 4, 3, 2, 1. Cambio. Ahora levantamos una pata porque la mesa se le dañó una pata. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La otra pata. La otra pata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Nos ponemos de pie, chicos. Ponemos de pie. Nos vemos la próxima clase. Hagan ejercicio. Sí, señora. Chao, profe. Corta el micrófono. Profe.